Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 19, donde dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nótese que esta frase resulta un tanto dificultosa a primera vista, ya que aquí Pedro presenta a Cristo en espíritu y además yendo a predicar, no tanto en el cuerpo limitado de su humanidad, sino en el espíritu vivificado de la resurrección, con que termina el texto anterior. También hay que considerar que para los antiguos, entre ellos los padres de la Iglesia, entienden esto en dativo, ya que la proclamación del Evangelio se hizo a los espíritus encarcelados. Y este es el principal problema interpretativo, ya que surge indudablemente dos preguntas, y son las siguientes: ¿quiénes son estos espíritus? ¿Y dónde tuvo lugar la proclamación? Tratando de entender quiénes son estos espíritus, algunos, nótese digo, algunos interpretan que se trata de los ángeles caídos, cuyos pecados violentos fueron cometidos con las hijas de los hombres en el tiempo anterior al diluvio y del que se considerará en la segunda epístola, si bien los padres de la Iglesia siempre entendieron ellos que se trataba de espíritus humanos, sobre cuyo argumento escribe, por ejemplo, Ricardo Franco, cuando dice que, según la cual serían los ángeles caídos que en el libro de Enoch, y nótese que el libro de Enoch es un libro apócrifo. Repito, el libro de Enoch es un libro apócrifo, y este identifica con los hijos de Dios del que habla en Génesis capítulo 6, versículo 2 en adelante. Sin embargo, esta interpretación con distintos matices ha sido seguida después por varios estudiosos de la Biblia. También otros consideraron la fuerza de los argumentos de ambas partes, ya que admiten que se trata de ambas cosas. Y por ello es que admiten también esta posibilidad, pero de seguro no hay nada. Las razones fundamentales a favor del cambio de exégesis son que la palabra utilizada sin calificativo no designa en el Nuevo Testamento y en la literatura relacionada con él las almas separadas, sino los ángeles, sean buenos o sean malos, que la tradición que identifica al pecado de los ángeles con el que los hijos de Dios, de Génesis capítulo 6, versículo 2 en adelante, está muy extendida en el pensamiento judío. Repito, en el libro de Enoch y también en el libro de Barat, todos ellos apócrifos, que se relacionaba entre pecado con el periodo inmediatamente anterior al diluvio y que estos ángeles fueron castigados con la prisión, de lo cual hay vestigios en el Nuevo Testamento. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y también Judas, capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nótese que estas razones, a las que no se puede negar peso, no son, sin embargo, totalmente convincentes, ya que el mismo libro de Enoch utiliza paralelamente para designar las almas separadas, y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice espíritus. No está simplemente sin calificativo, sino que en el versículo 20 se dice que son los que desobedecieron la predicación durante la fabricación del arca. Dos precisiones que no
se pueden aplicar a los ángeles malos, a los que no se les predicó y cuya caída es anterior a la fabricación del arca. Tengas en cuenta que esta opinión es compartida también por algunos evangélicos, como escribe el Dr. MacArthur cuando dice que el verbo traducido predicó significa que Cristo enseñó o anunció su triunfo como un heraldo. En el mundo antiguo, los heraldos llegaban a una ciudad como representante de los reyes para hacer anuncios públicos o preceder a generales y monarcas en las procesiones que celebraban triunfos militares, anunciando las victorias ganadas en la batalla. Pero note que el verbo no sugiere que Jesús fuera a predicar el Evangelio, o si no, Pedro probablemente habría usado una forma de verbo evangelizar. Cristo fue a proclamar su victoria al enemigo, anunciando su triunfo sobre el pecado. Note lo que dice Romanos capítulo 5, los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. También Romanos capítulo 6, los versículos 9 y 10 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 54 y 55, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? También sobre el infierno, los demonios y Satanás, como señala Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo dirigió su anuncio a los espíritus, no a seres humanos, o si no, Pedro habría usado almas en lugar de pneumasin, una palabra que en el Nuevo Testamento nunca usa para referirse a personas excepto cuando un genitivo las califica. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Note que dice los espíritus de los justos. Más adelante, luego de una reflexión sobre la acción diabólica contra Dios, añade: los demonios quizás habían estado celebrando su aparente victoria tras la muerte y sepultura de Cristo, pero solo para de inmediato quedar profunda y permanentemente desilusionados cuando el mismo Cristo vivo se le apareció. Los espíritus angelicales a los que Cristo se dirigió estaban encarcelados en un verdadero lugar de prisión, no simplemente en una condición. Note que el libro de Apocalipsis llama a esta prisión el pozo del abismo, literalmente el pozo sin fondo. También algunos analistas de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 y 2, proveen mayor entendimiento de la prisión y de sus sujetos
cautivos. Y luego escribe, los espíritus encarcelados en el abismo son los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, ya que son demonios que cohabitaron con mujeres en el fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible su redención. Génesis capítulo 6 y los versículos 1 al 4. Pero note que esta posición tiene alguna dificultad, ya que habría que hacer una distinción entre los ángeles caídos para determinar a cuáles de ellos predicó el mensaje del que Pedro hace aquí mención. Lo más seguro para quienes se asientan en esta interpretación sería que son aquellos espíritus en extremo perverso e incluso homicidas, que están sujetos por Dios en el llamado pozo del abismo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Reservado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Judas capítulo 1 y los versículos 6 y 7. Este lugar será abierto para que los demonios allí retenidos sean liberados para atormentar a los moradores de la tierra que no creyeron y fueron rebeldes a Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Sin embargo, el problema se agudiza más cuando se observa que esos espíritus son aquellos que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Versículo 20. Ahora bien, ¿cuál de los demonios fue obediente a Dios en alguna ocasión? Esto exigiría entender que se trata de aquellos espíritus que, abandonando su dignidad, tuvieron relaciones con algunas de los hijos de los hombres y le engendraron hijos en un intento satánico por traer a la existencia una nueva humanidad. Génesis capítulo 6 y los versículos 1 al 4. Este lugar de encarcelamiento, el abismo, es algo que todos los demonios temen y no desean ser enviados a él. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Pero ¿cuál era el propósito de un mensaje a esos ángeles caídos y, por tanto, eternamente excluidos de cualquier aspecto redentor? Y también, ¿en qué momento el Señor descendió al abismo? Nótese que las dudas teológicas que comparta la posición hace necesaria la búsqueda de otra interpretación, ya que otros consideran que estos espíritus encarcelados deben de ser los que corresponden a los creyentes del antiguo orden, que estaban en un lugar esperando la obra redentora de Jesucristo. Para la liberación de estos y el traslado de un lugar en el interior de la tierra a la presencia del Señor Jesús, bajo ese lugar, proclamando la victoria de la cruz y llevando cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 8. Apoyándose también en otro texto del apóstol Pablo, en la misma epístola en el que se lee, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Y en ese sentido el Señor descendió al lugar donde estaban las almas de los salvos muertos, antes de la venida de Cristo, para llevarles la nueva de su redención y librarlos de la cárcel en que estaban encarcelados. A esta posición se responde planteando serias dudas sobre tal interpretación en relación con los que han muerto en fe, esto es, creyendo en Dios y creyendo a Dios. Antes de la cruz, el Señor habló en el pasaje ilustrativo sobre el rico y Lázaro, diciendo que
En el momento de la muerte, el rico despertó en los tormentos y el mendigo en el seno de Abraham, forma figurativa para referirse al lugar de descanso en la presencia de Dios. La idea de un lugar en donde estaban los que mueren justificados no tiene base bíblica firme. Descansando en esta interpretación, la dogmática de la Iglesia Católica Romana estableció lo que se llama el limbo de los justos. Y de esta manera escribe el doctor José Salgado cuando dice que los espíritus que estaban en la prisión sobre las almas de los justos muertos antes de la venida de Cristo al mundo. También hay bastante autores, sobre todo de tendencia racionalista, que ven en esos espíritus ángeles caídos que el libro de Enoc identifica con los hijos de Dios de que nos habla el libro de Génesis. Pero sin embargo, parece mucho más probable que aquí se trata de las almas separadas de lo difunto y no de los ángeles caídos, pues en el versículo 20 se dice que esos espíritus son los incrédulos cuando se fabricaba el arca en el tiempo de Noé, pues su caída es anterior a la fabricación del arca. Y nótese que estas posiciones deben de ser consideradas a la hora de responder a la primera pregunta anteformulada, que es ¿quiénes son estos espíritus? La respuesta depende en gran medida del complemento que sigue en el próximo versículo, por lo que será respondida luego de considerar la primera parte del próximo texto. Pero sin embargo, puede responderse a la segunda de las presentadas en el primer párrafo del comentario al texto. ¿Dónde tuvo lugar la proclamación de Cristo? El texto menciona que se produjo en el cual, esto es refiriéndose al espíritu vivificante del resucitado. Por tanto, tuvo que haber ocurrido luego de la resurrección. También algunos piensan que se produjo en el triduo de la muerte, otros luego de la resurrección. Al no decir nada en ese sentido, la opción de que tuvo lugar durante el tiempo de la muerte física toma lugar importante, sobre todo cuando en este versículo se le añaden las palabras antes citadas del apóstol Pablo, en la que se afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 9. Y esto se añade la expresión del credo apostólico en el que se lee descendi a inferos, incorrectamente traducido por descendió a los infiernos. Si se unen los textos de Pablo antes citados, que afirman que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, con lo que se lee en el credo apostólico, más este versículo de la epístola, retirando todo ello del contexto como se verá más adelante, se podría llegar a la conclusión de que Jesús descendió a los infiernos para proclamar un mensaje de victoria a quienes estaban en ese lugar. También el apóstol enseña que yendo predicó, es decir, hizo una proclamación que por regla general se aplica al mensaje del Evangelio, sin tener en cuenta la forma del mensaje en sí. En ese sentido, el Señor estuvo presente en la proclamación de un mensaje de buenas nuevas. La posición que defiende la interpretación del versículo como la del descenso de Cristo a los infiernos es resumida en 2 párrafos por el doctor José Salgado, cuando dice que el hecho del descenso de Cristo a los infiernos es un dogma de la fe que se encuentra en los símbolos y es enseñado por la Iglesia Católica Romana, como se puede ver en el Concilio Laterense IV. La tradición eclesiástica ha visto siempre en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20,
la enseñanza de este dogma, ya que Cristo habría descendido al infierno en el triduo posterior a su muerte y antes de resucitar. Los intérpretes cristianos más antiguos entienden por infierno cárcel, aquella parte del Seol en donde se encontraban las almas de los justos del Antiguo Testamento, llamada en el Nuevo Testamento el seno de Abraham y posteriormente limbo de los santos padres. Por otro lado, San Agustín, sin embargo, dio una explicación más bien espiritual del descenso de Cristo a los infiernos. Según San Agustín, Cristo, preexistente en espíritu, habría intervenido por intermedio de Noé para predicar a los contemporáneos del diluvio la verdad que lo había de librar de la prisión, o sea, de las tinieblas, de la ignorancia y del pecado. Pero nótese que esta opinión de San Agustín influyó de manera decisiva sobre los escritos de la Iglesia latina hasta el siglo XIV. Por otro lado, la Iglesia oriental, por el contrario, continuó viendo en el texto de la primera carta de Pedro la enseñanza del descenso de Cristo al infierno. También el cardenal Cayetano fue el primero en oponerse a la opinión de San Agustín, enseñando que Cristo, con su alma separada del cuerpo, descendió a los infiernos en el triduo anterior a su resurrección, para anunciar a las almas de los contemporáneos de Noé, arrepentidos antes de morir, el mensaje de su liberación. Esta explicación fue adoptada y divulgada por San Roberto Bellarmino, convirtiéndose en la sentencia común entre los teólogos católicos romanos modernos. Y es que por eso dice G. Phillips que de todas las disertaciones de la teología católica se deduce claramente que el alma de Cristo, separada de su cuerpo, pero siempre unida a su persona divina, descendió a los infiernos como verdadero triunfador, no para predicar una salud tardía y suprema, sino para abrir a los justos reunidos en el seno de Abraham el acceso a la felicidad del cielo. De este modo, el descenso al reino de los muertos constituye un complemento real de la redención. Es la aplicación de los méritos del sacrificio expiatorio a todos aquellos que ya se encontraban preparados para gozar de ellos inmediatamente, es decir, todo lo elegido del Antiguo Testamento. Pero toda la tradición cristiana pone de relieve de un modo muy especial el carácter salvífico y misericordioso del descenso de Cristo a los infiernos. No descendió para intimar a los malvados la condenación eterna, sino más bien para anunciar a los justos del Antiguo Testamento la buena nueva de la liberación. No fue a llevarles, como piensan algunos, los dones del Espíritu Santo, que dan acceso al cielo y que no poseían los justos del Antiguo Testamento. Porque según la opinión más común entre los teólogos, los justos del Antiguo Testamento eran ya hijos adoptivos de Dios y poseían la gracia santificante, aunque en modo menos abundante que en el Nuevo Testamento. Pero nótese que esta enseñanza no deja de ser una especulación con serias dificultades bíblicas, ya que primeramente la idea de un lugar donde estaban los muertos, tanto justos como perdidos, y en segundo lugar, el imaginario descenso de Cristo a ese lugar entre el tiempo de la muerte y la resurrección, afirmando que quienes que sustentan esa postura, que bajó a tal lugar su alma sin el cuerpo. Nótese que esto genera un serio problema teológico e interpretativo, ya que Jesús entregó su espíritu al Padre antes de permitir su muerte física en la cruz.
Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por tanto, su parte espiritual estaba en manos del Padre. Su cuerpo estuvo inmóvil en el sepulcro, de modo que la humanidad de Jesús, que es la naturaleza humana del Verbo, no estaba plenamente definida, ya que la muerte no es una situación de término, sino un estado de separación. También señalan que bajó de Cristo al Seol. En tercer lugar, ¿sobre qué se sustenta bíblicamente hablando el traslado de los espíritus de los justos a la gloria en ese determinado momento? Nótese que quienes opinan de este modo suelen tomar el texto del apóstol Pablo, donde dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Nótese que ese texto, el apóstol está afirmando aquí que el descenso de Jesús fue absoluto, haciéndose obediente hasta la muerte y descendiendo al lugar de mayor bajeza en la tierra, para hacer salvable al más bajo y perdido de los hombres, ya que no hay base bíblica firme para enseñar el supuesto descenso de Cristo a los infiernos. Y por otro lado, así escribía Juan Calvino, cuando dice que otros lo exponen de otra manera y afirman que Cristo descendió al lugar donde estaban las almas de los patriarcas muertos antes de la venida de Cristo, para llevarles la nueva de su redención y librarlo de la cárcel en que estaban encerrados. Pero para ilustrar esta fantasía, retuercen algunos pasajes de la Escritura, haciéndole decir lo que ellos quieren, como lo del Salmo: quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Salmo 107, versículo 16. Y también de Zacarías, cuando dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Zacarías capítulo 9, versículo 11. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la predicación de Jesús no tuvo el propósito de darles a los condenados una segunda oportunidad para arrepentirse, sino el de proclamar simplemente su victoria. El padre de la mentira, que es Satanás, engaña a muchos haciéndole creer que después de la muerte hay una segunda oportunidad. Por tanto, cada persona puede vivir como ella quiere y hacer lo que ella quiera en la carne y lo que le agrada. Y además no debe de sujetarse a nadie y mucho menos a Dios, porque se cree que es una persona muy libre. Amigo y amiga oyente, todo esto es simplemente un engaño de Satanás, lo mismo que también engañó a Eva y a Adán en el huerto. Pero mi amigo y mi amiga oyente, ahora tú tienes la oportunidad de creer a Cristo, el dador de la vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de entre los muertos. Y tienes la oportunidad de decirle que te arrepientes de tus pecados, de no haberle creído, y que deseas que venga a tu corazón, que venga a tu vida. Si nunca antes lo has hecho, pues ahora yo te invito a que así lo puedas hacer. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, creo, porque lo dice tu palabra, que tú dites tu vida en favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Yo soy una de esas personas que vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y que además me arrepiento de ellos para siempre. Te entrego todo mi ser,
cuerpo, alma y espíritu. Y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.